Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la revisión de la bibliografía y cómo eso contribuye al marco teórico. En primer lugar, mencionar que el marco teórico es lo que da es un sistema coherente de los conceptos teóricos y las implicancias, tanto teóricas como prácticas, de la investigación propiamente tal. Entonces sitúa al trabajo, en este caso la tesis, por ejemplo, dentro de un conjunto de conocimientos. Vale decir, es un estado del arte, donde yo planteo cuál es el estado del arte, cuál ha sido su evolución o cómo básicamente se trata ese tema en la disciplina específica de estudio. Entonces, desde ese punto de vista, lo que trata de hacer es poner en contexto el problema dentro de un panorama de conocimientos. Entonces, básicamente, ¿en qué nos ayuda la revisión bibliográfica? Y la construcción también después, obviamente, para construir el marco teórico, pero que lo que nos hace ver es, por ejemplo, ver limitantes que han desarrollado algunos estudios para nosotros no cometer lo mismo cuando hagamos la investigación propiamente tal. Orientar también sobre cuáles son los procedimientos, ¿ya? Vale decir cuáles van a ser los diferentes métodos, las herramientas, etcétera, ¿ya? Qué tipo de personas, cuáles fueron las complicaciones con las personas o los sujetos durante la investigación, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Además, lo que permiten es también orientar al investigador para que centre en su problema el foco del estudio y no se vaya por lados o tangentes, por así decirlo, que de alguna manera hagan que el trabajo sea poco preciso. Bien, también esta revisión nos puede conducir a el generar hipótesis o afirmaciones o postulados que más tarde vamos a tratar de probar, por ejemplo, en los estudios, ¿cierto? Causa-efecto. También, por ejemplo, nos puede ver mostrar vacíos en el estado del arte, ¿vale? Es decir, en cuál es el conocimiento, qué es lo que se sabe y por ende plantear nuevos horizontes, nuevas temáticas. Y además nos entrega un marco de referencia para poder interpretar los resultados de un estudio en particular. Entonces, desde ese punto de vista, no solo implica que tenemos que revisar material, ¿cierto? Textos habitualmente científicos. Pero no necesariamente es así. Desde ese punto de vista, podríamos clasificar las fuentes en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. ¿Ya? En las primarias podríamos decir que es el nivel más alto. ¿Ya? Estamos hablando de libros con comité editorial, artículos científicos con revisiones de pares, tesis, disertaciones, por ejemplo, para grados para pregrado, para posgrado, magíster, doctorado, reportes de asociaciones, por ejemplo, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, eh, testimonios de expertos, una entrevista a un experto, por ejemplo. Eh, entonces, en general, lo que nosotros habitualmente vamos a ver en el enfoque cuantitativo son principalmente estos tres que están acá. ¿Ya? Pero básicamente fuentes primarias es cualquier fuente que, como dice su nombre, viene de primera fuente, ¿cierto? Vale decir, de la fuente original de donde sale el conocimiento. Las secundarias es un reprocesamiento de estas mismas fuentes primarias, ¿ya? Y que básicamente son compilaciones, por ejemplo, resúmenes y listados de referencias, y algunas veces son, por ejemplo, comentarios sobre estos artículos, por ejemplo, de los artículos científicos, ¿cierto? Alguien hace un comentario acerca de ese paper o ese artículo y eso también se incluye en lo que son fuentes primarias, ¿vale? Es decir, es la opinión de una persona en base a un trabajo científico propiamente tal, ¿ya? Eh, Desde este punto de vista, las referencias se listan, ¿no es cierto?, ahí presentes o cronológicamente cuando son, por ejemplo, resúmenes o compilaciones de referencia. Bien. Y luego tenemos las terciarias, que son documentos que nos sirven para identificar fuentes que habitualmente no están en la primera línea, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, comunicaciones de sociedades científicas, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, o, por qué no, del gobierno, ¿ya? Que efectúan investigaciones. Entonces, generalmente comprenden nombres de, como les decía, de conferencias, simposios, boletines, eh,
nombres de empresas, asociaciones industriales, reportes técnicos, por ejemplo, ya títulos de reportes con información de gobierno, eh, o cualquier otra cosa similar, ¿ya? Eh, Básicamente la gran diferencia entre las terciarias, ¿cierto? Y las primarias, por así decirlo, es que las primarias habitualmente tienen un comité editorial, ¿cierto? Donde los trabajos son revisados por los pares, ¿ya? Y eso es como un criterio estandarizado, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros identificamos nuestras fuentes de artículos, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es juzgarlos sobre cuán buenos son, ¿ya? Y no porque un artículo esté publicado en un journal necesariamente va a ser bueno, ¿ya? Entonces, el objetivo básicamente es poder que nosotros nos hagamos un juicio para poder, por ejemplo, realizar unas mejores evaluaciones o asignar mejores tratamientos a los pacientes basándose en la mejor evidencia disponible. Como mencionábamos anteriormente, el que algo esté publicado en un journal no necesariamente garantiza su calidad, ¿ya? Entonces, obviamente, depende de cada uno de nosotros juzgar la validez y la relevancia de cada uno de esos, y eso vamos a ver algunos elementos ahora. Entonces, generalmente lo que deberíamos siempre tratar de tener es una actitud bastante escéptica, ¿vale? Es decir, de creer más que nada en la evidencia más que en lo que nos dicen, y basándose en un entendimiento de también la estadística y de la metodología de la investigación y de lo que es provisorio en el conocimiento científico, que todo conocimiento habitualmente, o sea, todas las teorías muchas veces tienen su caducidad, ya por ejemplo, ¿cierto? Los terraplanismo que ahora se volvió a la moda, eh, obviamente que en su momento era el status quo y versus hoy, ¿cierto? Que, bueno, para la gran mayoría sigue siendo esta que está acá, esta teoría, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que muchas veces las verdades absolutas, sobre todo en el área médica, después pasan a hacer todo lo contrario. Entonces, obviamente que siempre deberíamos tratar de ver o analizar críticamente las fuentes de información. Vamos a ver un poco más acerca de eso a continuación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de investigación en salud, siempre habitualmente vemos fenómenos complejos y que por un tema ético que vamos a ver un poquito más adelante ya no se puede tener un control 100% total, salvo que trabajemos con modelos animales, ¿vale? Es decir, ratas o primates, que sé yo, donde yo puedo encerrarlos lamentablemente en un laboratorio y hacer prácticamente lo que uno quiera con ellos. Eh, con los seres humanos no es así, ¿ya? Por ende eso implica que hay que también ser lo más riguroso posible en lo que es la metodología de la investigación. Por ende, habitualmente esto es lo que ustedes van a ver en la mayoría de los artículos o reportes científicos. Ya estas cuatro secciones, una introducción, ya donde en esta introducción ustedes van a ver que están un mini marco teórico con la pregunta de investigación, la sección métodos, ya que es como por así decirlo la receta y a quiénes yo medí o evalué o dónde saqué la información, cómo lo hice, cómo la procesé, los resultados, que son básicamente los hallazgos, ¿ya? Que yo encontré, y luego tenemos discusión y conclusión que cada día de hoy uno los va a encontrar cada vez más juntas, ya van a encontrar incluso algunos artículos, algunas revistas que el día de hoy aceptan una sección conjunta, ¿vale? Es decir, resultados, discusión y conclusión, todo junto, ¿ya? Donde en la discusión nosotros obviamente extrapolamos nuestros resultados, nuestros hallazgos, por ejemplo, la discusión con lo que han encontrado otros, si son diferentes, si no son diferentes, ¿ya? Y también las limitantes de nuestro estudio. Y en la conclusión se hace un llamado de atención a los hallazgos principales y a las implicancias también teórico-prácticas principales. Entonces, ¿en qué cosas nos podríamos fijar en la introducción? Básicamente lo que tenemos que ver es que haya una adecuada revisión bibliográfica y un marco teórico, ¿ya? Que los objetivos o hipótesis estén claramente definidas, una selección adecuada de la estrategia, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, eh, y una definición adecuada también de las variables, ¿ya? Al menos que se mencione. Entonces, cuando hablamos del punto de la revisión bibliográfica y del marco teórico, eh, es importante ver que sin haber hecho una revisión bibliográfica
exhaustiva es muy común ver cuando se hace algo exactamente igual a otro, ¿ya? Eh, entonces, eso cuando ya se hace algo totalmente que ya se hizo en un 100%, obviamente, salvo que sea un estudio para determinar la validez de algo, ¿cierto? Y replicar un tratamiento, sino que cuando se pretende estudiar algo como novedoso, obviamente que ahí estaríamos fallando. Entonces, cuando hablamos de estas revisiones bibliográficas, tiene que ser lo suficientemente completa para reflejar el estado del arte, ¿ya? No omitir artículos o papers claves que impacten directamente nuestros objetivos, nuestra hipótesis. O sea, vale, si alguien dice todo lo contrario, obviamente que eso con mayor razón debiera tocarse, ¿ya? Y tampoco, como les decía, no sesgarse en presentar información que sea desfavorable, vale, es decir, no omitir, ¿ya? Con respecto a los objetivos o hipótesis, recuerden, vamos a verlo más adelante, pero no todos los estudios tienen hipótesis, pero los objetivos al menos, ¿cuál es el objetivo? Tiene que estar planteado precisa y claramente, ¿ya? Y de manera explícita, ¿ya? Y también tienen que ser plasmados también de manera operacional después, obviamente, cómo van a ser medidos, ¿ya? Sin ello, obviamente, que hay una ambigüedad en los conceptos y en cómo se va a medir, en qué yo entiendo por tal o cual cosa. Desde ese punto de vista, nosotros siempre deberíamos tratar de también considerar lo que es la estrategia adecuada, vale decir, el diseño que vamos a utilizar. Vale decir, ¿será válido o será pertinente medir por medio de entrevistas, ya, o de encuestas eh, cuál es el riesgo o decir utilizarlos para decir, por ejemplo, que el infarto agudo del miocardio es causado directamente por un consumo de comida versus quizás complementarlo con estudios de mediciones de colesterol, de arteriografías o complementarlos. Entonces, obviamente que ese tipo de estrategias, ¿cierto? Es importante ir considerando, ¿vale? Decir de que eh, la estrategia, ¿cierto? El enfoque que nosotros vamos a ocupar, ¿vale? Decir quanti o quali, ¿ya? O sea, que yo diga, por ejemplo, la percepción de una persona con respecto a un alimento, cuán rico es, ¿cierto? O cuán... Entonces eso tiene que ver obviamente con los conceptos de validez, ya que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Extremadamente importante, obviamente también, es la definición de las variables, vale decir, tenemos que tener una definición conceptual que habitualmente se plantea en el marco teórico, en la introducción, y una definición operacional, ¿ya? Vale decir, cómo yo la voy a medir, ¿ya? Eso es súper importante porque si no, en primer lugar, si las variables son inapropiadas, obviamente no, los resultados van a ser poco útiles, ¿ya? Y en segundo lugar, si es que la mido mal, tampoco van a ser útiles. Entonces es súper importante tener una definición. Por eso también es muy importante la revisión bibliográfica, para tener una idea de cómo se define una variable en particular y cómo se mide habitualmente. Luego pasaríamos a la sección de métodos o metodología, ¿ya? Donde obviamente es muy importante entender y ver esta parte de los trabajos científicos como una receta de cocina, ¿ya? Por ejemplo, habitualmente la parte inicial, donde yo tengo obviamente obviando la introducción, pero teniendo, por ejemplo, el objetivo general, pregunta de investigación, etcétera. Eso es como el resultado de una receta de cocina, por ejemplo, hacer un queque, ¿ya? Eh, y obviamente la receta, vale decir, todos los ingredientes que yo necesito, cómo los mezclo, cómo los utilizo, todo eso tiene que estar descrito en lo que es métodos, ¿ya? Obviamente si lo llevamos a la analogía con el estudio en salud, hay bastante más detalles que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero obviamente una buena sección de métodos también se obtiene con una buena revisión bibliográfica, vale decir, obtenemos los conceptos de validez interna y externa, ¿ya? Validez tiene que ver con que algo que yo quiero o un instrumento o un procedimiento que yo estoy buscando que mida algo, efectivamente mida lo que dice medir, ¿ya? Entonces, la validez interna tiene que ver con las condiciones del estudio propiamente tal, ¿ya? Eh, Vale decir que, por ejemplo, si es que yo estoy comparando dos grupos, que esos grupos estén equilibrados, entre comillas, ¿ya? Vale decir que tenga la misma cantidad de hombres con mujeres, edades, o comparar peras con peras, por así decirlo, ¿ya? Y otras cosas más que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya?
También tenemos los conceptos de validez externa, que es cuán generalizables son mis resultados a la población. Y obviamente eso tiene que ver con la capacidad de generar un muestreo lo más aleatorio posible, ¿ya? Y lo más representativo posible. Entonces, en la sección metodología habitualmente nosotros vamos a encontrar los sujetos, ¿ya? Vale decir cuáles son las características de la muestra, ¿ya? Las estrategias de muestreo también, cuáles son los instrumentos de medición o de evaluación y cuál es el procedimiento, donde básicamente es una descripción paso a paso, ¿ya? De esta receta. Entonces, cuando hablamos de sujetos, básicamente la idea o idealmente es que sean lo más representativos posible, ¿ya? Ahora, también puede ser que un estudio sea poco representativo con respecto a los sujetos y solamente los resultados sean válidos para esa población, esa muestra en particular, o esa población o subpoblación en particular. Y eso no tiene nada de malo. Lo único es que yo no voy a poder generalizar a toda la población. ¿Vale? Es decir, si yo solamente tomo a un grupo de estudiantes de kinesiología de una universidad X, luego no voy a poder generalizar los resultados de esos, es decir, todos los estudiantes de kinesiología de este país tienen estas características o se comportaron de esta o cual manera. Pero, sin embargo, es válido para esa muestra en particular, para esa población en particular. ¿Ya? Eh, entonces, de esto después lo vamos a ver en detalle en la clase de muestreo, pero básicamente tenemos el clásico que es el probabilístico simple o aleatorio, por conveniencia, ¿cierto? Por racimos clúster y otros más. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos, idealmente, en una condición ideal, es que la población, perdón, es que la muestra sea lo más representativa posible de la población. ¿Para qué? Para, pues, basándonos en los resultados de esta muestra, decir, esto mismo nosotros lo podríamos encontrar en la población. Entonces, las cosas que habitualmente uno debiera llamarnos la atención es el tamaño de la muestra, ¿ya? Mientras más pequeña una muestra, menos poder tienen las pruebas estadísticas y es más probable que el azar haya jugado un rol que los hallazgos propiamente tal. El clásico ejemplo de eso es el de lanzar la moneda caricello, ¿cierto? Tenemos 50 y 50 probabilidades de tener caricello, pero si usted tira 5 veces la moneda, es probable que le salgan 5 caras, ¿ya? Pero si usted tira 500.000 veces esa moneda, mientras más intentos, y siendo que la probabilidad en este caso, ¿cierto? Es 50 y 50, eh, probablemente alcance que la mitad de los lanzamientos, ¿cierto? O la mayoría de la mitad de los lanzamientos sean, casi toda la mitad, perdón, de los lanzamientos sean cara y la otra sean sello. Y lo mismo sucede con las personas, ¿ya? Eh, entonces, no necesariamente eso también lo quiero mencionar, es que el tamaño muestral pequeño sea un error garrafal, ¿ya? Si es representativo, ¿vale? Si tenemos una población que es muy, muy particular, por ejemplo, estamos hablando de deportistas paralímpicos, por ejemplo, de badminton, ¿ya? Súper específico. ¿Cuántos de esos vamos a encontrar en Chile? Probablemente bastante pocos, no sé, quizás más. Estoy hablando de la ignorancia, pero es solo un ejemplo de una característica muy específica, muy particular, o podría ser una enfermedad muy rara, ¿ya? En un grupo etario más raro aún. Entonces, aquí es lo que voy, que si es representativo y el tamaño es menor, bueno, es lo que hay, ¿ya? Pero habitualmente no es así, salvo esas excepciones. Eh, entonces, una muestra pequeña obviamente que no va a ser más difícil en contextos, entre comillas, normales, de entregar una representatividad adecuada, ¿ya? Y también, como les decía, disminuye el poder de las pruebas estadísticas, ¿bien? Y también, obviamente, todos los sujetos tienen que estar bien descritos, ¿vale? Es decir, cuál es el rango etario, el género, etnia, por ejemplo, severidad de una patología, etcétera, etcétera. Cualquier condición que sea importante para los lectores, para la comunidad científica, conocer. Luego, la otra parte de métodos que nosotros vemos son los instrumentos de medición o de evaluación y que básicamente tienen que mostrar estas características que vemos a continuación, que son los de validez y confiabilidad, ¿no es cierto? Validez es que mida lo que dice medir. Confiabilidad es que si yo aplico este instrumento de medición en una misma persona varias veces, los resultados deben ser los mismos, ¿ya? Por darles un ejemplo, ¿ya? Y eso también tiene que ver, obviamente, con la calibración del instrumento propiamente tal y, por ejemplo, si es que implica una técnica manual, también implica una destreza, una capacitación de quien toma la prueba, ¿ya? Eh, Muy importante también conocer la diferencia entre exactitud y precisión, ¿ya? Desde ese punto de vista, exactitud tiene que ver con validez y precisión con confiabilidad, ¿ya? Eh, Desde ese punto de vista, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de exactitud y precisión, ¿cierto? Esto sería una alta
exactitud y una alta precisión. Ya estamos tirando los dardos al centro del blanco y tanto cada uno de los dardos están muy cerquita uno del otro, vale decir es altamente preciso, ¿cierto? Es altamente confiable, vale decir medidas repetidas dan muy parecido el valor y exacto que dan cerca del valor real, ¿no es cierto? Del valor real, ¿ya? Y obviamente aquí tenemos las diferentes otras combinaciones, ¿ya? Entonces, eh, como les decía, la precisión y la exactitud, muchas veces nosotros vamos a ver que puede haber un error del instrumento, un error del evaluador, un error en el procedimiento o en la selección de los sujetos, ¿cierto? Obviamente estos pueden ser errores que son sistemáticos o también o de sesgo que hay que controlar, ¿ya? Y también los instrumentos tienen que ser sensibles, ¿vale? Es decir, que sean capaces de medir la variación que yo espero de esa condición en particular. Por ejemplo, si es que yo quiero ver, por darles un ejemplo, el cambio en estatura de una persona a lo largo del día en horario AM y PM, ¿cierto? Apenas se levanta y apenas eh, se acuesta, si yo tengo un estadiómetro o cualquier mecanismo de medición de la estatura y ese mecanismo está en escala de 5 centímetros, es muy probable que yo no sea capaz de registrar esa, esa, ese cambio. ¿Ya? Sin embargo, si lo tengo graduado hasta el milímetro, obviamente que voy a ser capaz de poder recolectar esa variación a lo largo del día de la estatura. Entonces, como les decía, obviamente que aquí encontramos las diferentes combinatorias ¿ya? De estos resultados. ¿Ya? Eh, por ejemplo, donde idealmente lo que nosotros buscamos es que algo sea cierto, preciso y exacto. ¿Ya? Que es este caso que está acá. Pero obviamente pueden haber combinaciones de todas las otras. Vale decir, puede ser que yo sea altamente preciso, bien digo, pero esté muy lejos del valor real, ¿ya? Muy lejos del centro. Eso también puede ser. ¿Ya? Entonces, habitualmente cuando pasa esto, habitualmente es un error de calibración, ¿ya? Del instrumento. Los instrumentos también deben considerar completamente, estamos hablando de todo tipo de instrumentos, habitualmente uno lo asocia con algo físico, pero por ejemplo cuando hablamos de cuestionario, tienen que considerar cuál es la descripción completa de la estructura, por ejemplo, de los mismos, la sección demográfica, etcétera, etcétera. Y también qué es lo que sucede con instrumentos que son nuevos o fueron desarrollados, para decir cómo fueron creados, cómo fueron validados, si se hizo o no se hizo un plan piloto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el cajón anterior es un método, ¿no es cierto?, altamente válido para medir la inestabilidad, ¿cierto?, del ligamento cruzado anterior en la rodilla, ¿ya? Pero no necesariamente un nuevo método, por ejemplo, un dispositivo que dice ser el gold estándar, el estándar dorado, ¿cierto?, para medir fatiga y somnolencia al volante, que ha sido probado en 3 o 4 empresas, no necesariamente es un estándar dorado, no necesariamente está validado, ¿ya? Vale decir, no necesariamente dice lo que dice medir, en este caso, fatiga. Entonces, mucho ojo también en cómo es el constructo de la descripción y la validación. Muchas veces cuando uno dice, oiga, se ocupó la prueba anterior, del cajón anterior, y que fue usada por una serie de autores, ¡prum! Y uno encuentra una lista de referencias de todos los autores que han ocupado esa prueba y del desarrollo de esa prueba y de la validez de esa prueba, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no encontremos eso, deberíamos dudar un poquito acerca por ejemplo, la validación de los instrumentos. Con respecto al procedimiento también, es como les decía, es el paso a paso de la receta, ¿ya? Es una descripción completa donde yo voy describiendo cómo yo fui efectivamente tomando las medidas hasta cómo procesé los datos, ¿ya? Y también ayuda a considerar las variables intervinientes. Por ejemplo, si yo digo que la variación de la estatura fue considerada apenas la persona se levantó y se tomaron al aire libre, y uno podría decir, oye, ¿y el frío que es vasoconstrictor no tendrá algún efecto versus en un laboratorio, ¿cierto? A primera hora del día, no sé. Ya, no sé si se entiende la diferencia, pero me imagino que sí. Vale decir, cuando yo hago una descripción completa, o lo más completa posible, doy menos lugar a la duda para que el lector empiece a tener estas interrogantes como las que yo planteé recién, ¿ya? Eh, Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que son los controles, pero habitualmente cuando vemos los ensayos clínicos, que son el estándar para ver intervenciones en el área de la salud, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los controles, vale decir si existe o no existe placebo, si es que se le entrega no tratamiento o tratamiento convencional, vale decir cuáles son los efectos, cuáles son las variables que se utilizaron para comparar, por ejemplo, el efecto de uno u otro tratamiento en dos grupos diferentes o en dos grupos similares, ¿ya? Entonces, cuando nosotros controlamos, estos controles lo que hacen es que limitan o tratamos de limitar las variables intervinientes, ¿ya? Entonces, mientras más controlado
es un ambiente, menos variable interviniente hay. Sin embargo, pero, todo tiene un pero, mientras más controlado algo es más probable que también tenga menos validez ecológica, sobre todo para algunos tipos de intervenciones, vale decir, cuán validez ecológica entendemos cuán generalizables son los resultados a una aplicación de la vida real en un contexto real que no es un laboratorio. ¿Ya? Otro tipo de mecanismos por los cuales, por ejemplo, nosotros vemos en el procedimiento, sobre todo cuando administramos un tratamiento, estamos hablando de estudios experimentales o cuasi experimentales, donde hay una manipulación de alguna de las variables independientes para ver un efecto en las variables dependientes, que vamos a ver más adelante esos conceptos, ¿ya? Pero básicamente variable independiente es aquella que produce un cambio en la otra, en la dependiente. ¿Ya? Por ejemplo, la alimentación sería variable independiente versus, ¿cierto? El porcentaje graso, por ejemplo, variable dependiente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, comparar dos dietas, ¿ya? Y tiramos a un grupo de sujetos a un grupo y a otro grupo de sujetos al otro grupo, ¿ya? Tenemos que, deberíamos tratar de, en primer lugar, cumplir los principios de equivalencia, vale decir, si esto tuviéramos una balanza, ¿cierto?, de la romana, equivalencia quiere decir que la carga está efectivamente balanceada con todas las características de los sujetos en ambos grupos o más o menos, vale decir, tenemos la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de mujeres, más o menos los mismos grupos etarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si esta balanza está más cargada para un lado, obviamente que yo podría dudar de los resultados de este estudio. Finalmente, o sea, perdón, lo otro es cómo nosotros asignamos a los sujetos acá. Y eso debiera ser de manera aleatoria. ¿Ya? No que sea al dedímetro, sino que ponemos a los sujetos, por ejemplo, en una tómbola y grupo de control, grupo experimental o grupo A o grupo B. ¿Ya? Finalmente, el orden de los tratamientos, ¿ya? O el orden de las condiciones experimentales también. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo una prueba ¿se acuerdan el ejemplo que hablábamos en un comienzo del dispositivo de entrada de datos? Puede ser que el efecto que yo haga con una persona, por ejemplo, detecte el cambio en un texto, por ejemplo, o detecte las 6 diferencias, si lo pongo al último siempre, de cada una de las pruebas en cada uno de los sujetos, y yo a la persona antes lo hice leer, hacer operaciones aritméticas, completar una planilla, a lo mejor la persona ya su atención está desgastada al último, entonces lo que yo tengo que hacer es ir administrando esta serie de condiciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de los dispositivos de entrada para ver, por ejemplo, velocidad, ¿ya? Productividad. Entonces, por ejemplo, la productividad podría verse afectada porque si yo siempre al último le puse a la persona, a todos los sujetos, que hicieran ver las 7 diferencias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas 7 diferencias, obviamente, las voy aleatorizando y voy poniendo, por ejemplo, si tengo 3 condiciones, ¿cierto? Pongo, ¿cierto? Condición, al sujeto 1 le toca condición 1, 2, 3. Después al sujeto 2 le toca 3, 2, 1. Después al otro alternado, ¿cierto? 1, 3, 2. Y así sucesivamente hasta completar el total. Ese procedimiento se llama Latin Square y vamos, si quieren lo podemos conversar más adelante, pero es bastante simple, ustedes lo pueden buscar y es básicamente que dependiendo de la cantidad, habitualmente es en múltiplos de 3, yo voy aleatorizando los diferentes números de los tratamientos de las condiciones que yo quiero probar. Luego es muy importante también considerar los parámetros del tratamiento, ¿ya? Describir específicamente el tratamiento que se les va a dar a todos los grupos, ¿ya? Y también decir cuál es la intensidad, la cantidad, si es que lo administran personas o no diferentes. Obviamente que si yo no describo estas cosas, la validez interna, vale decir la solidez del estudio desde el punto de vista metodológico, también empieza a perderse. Unos ejemplos de esto, de por qué pasa esto ya lo habíamos conversado, que es el efecto del observador participante, ¿ya? El efecto Hawthorne, ¿ya? Y también no lo hemos descrito, que es el efecto Rosenthal, donde este se conoce como el efecto expectativa, ¿ya? Donde obviamente este también es muy interesante, donde en este caso se les tomó a los niños una prueba normal de colegios de los años 50, 60, perdón, en Estados Unidos, y se les dijo a los profesores que ciertos niños tenían resultados de superdotados. Y resulta que eso era falso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasó? A los cuantos meses, esos mismos niños empezaron a tener resultados en estas mismas pruebas muy cercanas a los de los superdotados, muy buenas, notas muy buenas. ¿Y qué había pasado? Bueno, la expectativa de los profesores se había relacionado con dichos alumnos y habían facilitado, vale decir, estimulado el aprendizaje de estos alumnos de manera diferente, les daban más atención, los padres también. Entonces hubo una serie de fenómenos que causaron finalmente una mejora en los
en los resultados de las pruebas de estos niños sin ser superdotados, ¿ya? Entonces los profesores y padres se comportaban con ellos de manera inconscientemente con mayor favoritismo para que el éxito se les viera facilitado, ¿ya? Entonces, obviamente que las personas que tienen expectativas positivas o negativas, ¿ya? Vamos a tratar eso tiene una influencia, ¿ya? Entonces, obviamente que los anteriores, por ejemplo, si es que las personas están siendo sesgadas o no, que vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere eso, eh, también es importante en algunos tipos de metodologías, ¿ya? Por ejemplo, en lo posible, los estudios debieran ser ciego o doble ciego, incluso hay otros que hacen triple ciego, ¿ya? Esto es muy común en los ensayos clínicos, ¿ya? Donde yo pruebo, por ejemplo, un medicamento versus el tratamiento convencional o versus sin tratamiento, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que entendemos con un estudio ciego? Vale decir, el paciente no sabe si lo que está recibiendo es el tratamiento o el placebo o la bolita de menta, por así decirlo, ¿ya? Doble ciego es ni quien lo recibe ni quien lo administra, ¿ya? Sabe lo que es lo que está recibiendo o entregando, vale decir, hay un encargado, perdón, un personal de laboratorio que le entrega el medicamento, pero él no sabe qué es lo que está entregando. Y triple ciego es que quien evalúa los efectos tampoco sabe si está midiendo al que tomó bolita de menta, vale decir placebo, o al que tomó el tratamiento, ¿ya? Obviamente que usted se preguntará, oiga, ¿y quién sabe la verdad? Bueno, la verdad la saben uno o dos o tres personas que son los investigadores principales del estudio, ¿ya? Pero todo el resto para abajo no sabe, obviamente, para evitar estos sesgos. Entonces, obviamente, si las personas y los investigadores saben los objetivos, resultados o lo que están recibiendo, obviamente que la validez se puede ver amenazada, ¿ya? Por ejemplo, este caso así de este colega, David Staple, que cometió una serie o publicó una serie de estudios muy en Science, ¿cierto? Imagínense, una revista muy prestigiosa, que decía que las personas, por ejemplo, blancas eran más probables de discriminar a las personas de raza negra cuando se encontraban en un motín, así en un ambiente digamos, de desorden social, barricadas, qué sé yo, todo eso, saqueos. Em, o, por ejemplo, que también eran desde ese punto de vista cuando habían lugares como urbanísticamente más feos, con basurales, con lugares abandonados, con infraestructura urbana deteriorada, ¿ya? Y así sucesivamente también. Creo que tenía también un poco también tenía unas publicaciones que hacían mención acerca de que las personas que comían carne eran más agresivas que las que no, etcétera, ¿ya? Bueno, y sin ir más lejos, ¿cierto? El caso de las vacunas también de Andrew Wakefield, que el principal precursor del movimiento antivacuna, también obviamente hizo una serie de aseveraciones falsas y que, bueno, las repercusiones se llevan hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, entonces, bueno, para cuento corto, a este colega lo pillaron los alumnos de doctorado porque ya pasaron varios alumnos hasta que lo pillaron para darse cuenta que estaba básicamente publicando información falsa. Obviamente, ¿por qué? Por su sesgo, porque él tenía esos sesgos, ¿ya? Ideológicos. Las instalaciones también es importante describirla dentro del procedimiento, dónde, cuándo, ¿cierto? Ya eso ya lo mencionamos. Tiene una implicancia en la validez externa, como les decía, es diferente ver, por ejemplo, una evaluación de manejo manual de carga en un laboratorio que en la vida real, ¿ya? Entonces, obviamente, es muy importante para ver cuán generalizables son esos hallazgos, ¿ya? Como les decía, los tiempos de los tratamientos y las observaciones, para decir cuándo se les entregaron, cuándo fueron medidos, indicar la secuencia de los tratamientos y de las observaciones, la hora del día, frecuencia, etcétera. Todo ese tipo de cosas también es importante y deberán estar descritos. Bueno, y ya pasando a los resultados, y ya estamos, nos queda bastante poco para terminar, así que ánimo. Eh, los resultados siempre lo que hacen es que presentan concreto lo que yo encontré, nada más y nada menos. ¿Ya? Los resultados, esto es lo que encontramos, y el análisis estadístico aplicado a los mismos. ¿Ya? Y eso también obviamente implica que la información tiene que ser gráficamente entendible y bien presentada. Por ejemplo, este gráfico que está acá es pésimo para poder mostrar, por ejemplo, cuál es la representación de los estados de Estados Unidos, por ejemplo, con una población que tiene tales características. Bastante más fácil hubiera sido para el lector verlo en un formato tabular con los tantos por ciento en un costado. Ya, entonces, tanto para gráficos y tablas tienen que ser lo más claros y simples
etiquetados y habitualmente tienen que tener un texto, habitual obviamente del caption que se conoce, que es la leyenda, que dice, por ejemplo, esto sería, no sé, pues, figura uno, ¿cierto? Y, figura uno y que serían, ¿cierto? Estados de Estados Unidos que tienen, por ejemplo, un porcentaje de tal etnia, ¿ya? Y además en el texto propiamente tal, yo digo, nótese en el gráfico o en la figura tanto o en la tabla tanto que los mayores porcentajes están acá en este estado o los menores están acá o que no hay diferencias entre tal y cual. ¿Ya? Siempre estos son estos famosos llamados de atención donde yo resalto lo que es más relevante del gráfico. Entonces también es importante la selección apropiada de estadísticas descriptivas e inferenciales según corresponda. Ya de esto vamos a hablar también un poco más adelante. Eh, Como les decía, en la discusión también es importante mencionar cuáles son las implicancias de nuestros resultados con lo que nosotros planteamos en nuestros objetivos e hipótesis, si es que corresponden, y también cómo se relacionan con la literatura, con el estado del arte. ¿Ya? Y también, súper importante en la discusión, las limitantes de nuestro estudio, o cuáles son posibles también otros estudios o líneas que alguien podría seguir colgándose de nuestros hallazgos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante también considerar los hallazgos desde el punto de vista estadístico también. Ya recuerden que, por ejemplo, el caso de las correlaciones no siempre indican causalidad o la falta de significancia, obviamente, también puede dar, ¿no es cierto?, otro tipo de errores. Entonces, ¿qué tipo de limitantes uno habitualmente ve en la discusión? Por ejemplo, desviaciones del protocolo y se indican, ¿cierto? Interpretar solamente en base a las estadísticas, a lo que nosotros encontramos, aplicamos la prueba y salió esto, bueno, esto es lo que encontramos, ¿ya? Independiente de que nosotros podamos decir que nuestros resultados son similares a los de Pedrito de los Palotes, que lo hizo el tal año, o que son totalmente distintos, eso tiene que ir en la discusión, de hecho, ¿ya? Y como les decía, las generalizaciones solo aplican a la población de donde se sacó la muestra, ¿ya? Si esta muestra es representativa de una población, sí lo podemos generalizar. Bien, entonces también en discusión es importante también mencionar la significancia estadística y clínica no necesariamente van de la mano, ¿ya? Vale decir que algo tenga resultados estadísticamente significativos no necesariamente quiere decir de que tengan una implicancia clínica, ¿ya? Vale decir, si usted implica, por ejemplo, resulta que un fármaco que usted dio, por ejemplo, para la presión arterial, tiene produce diferencias significativas versus el grupo de control que tomó bolita de menta, ¿ya? Estadísticamente significativa, pero esa presión, esa variación, esa disminución en la presión, ¿cierto? Arterial es de 1 milímetro de mercurio, ¿tiene una implicancia eso en la clínica? Probablemente no. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante siempre considerar eso. ¿Ya? Y además también considerar por lo mismo el tamaño del efecto, eso es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son los efectos secundarios, posibles efectos secundarios? O sea, las personas se transformaron, por ejemplo, en un ente mutante como el que se puede ver acá. ¿Ya? Si es que así, por más de que los beneficios sean clínicos, sean espectaculares eh, y estadísticamente también sean significativos, o sea, derechamente se rechaza de plano el tratamiento, ¿ya? Y obviamente también el costo versus el beneficio, o sea, si es que el costo es demasiado alto, obviamente que el beneficio tampoco va a ser desde el punto de vista económico viable. Como les decía también en la discusión, nosotros proponemos también las implicancias teóricas para relacionar los hallazgos con lo que nosotros hicimos del marco teórico y también con lo que va acorde a lo que nosotros esperamos o esperaríamos y también con cosas contrarias. ¿Ya? Lo tenemos que poner en ese contexto. ¿Ya? Y no hay ningún problema. Siempre se tiene que hacer. Algunos recursos que ustedes van a poder encontrar, que yo subí algunos de estos al aula, eh, son, por ejemplo, este que está acá, que me imagino que lo han visto, que es Pedro, ¿ya? Que es una herramienta crítica para ver ensayos clínicos, ¿ya? Uno aplica un checklist, un ensayo clínico y puede indicar de manera fácil y rápida cuán sólido algo es, ¿ya? La herramienta Amstar 2, ¿ya? Que también nos puede servir para revisiones sistemáticas en el área de la salud, ¿ya? Revisiones sistemáticas son revisiones grandes, extensas de literatura con un procedimiento muy estricto. Y la GRI 2, que son para guías de práctica clínica. ¿Ya? Por ejemplo, una guía de manejo de rehabilitación de paciente COVID, por ejemplo. Yo puedo juzgarla con esta herramienta.
Bueno, y finalmente nos falta la conclusión, como les decía, cada vez más uno encuentra en la literatura científica que muchas veces incluso los resultados están fusionados en resultados, discusión y conclusión, ¿ya? Pero habitualmente la conclusión, ¿qué es lo que yo hago? Tomo o resalto nuevamente lo más importante de mis resultados y de la discusión, ¿ya? Y lo plasmo de manera precisa y concisa. Bien, espero que esta presentación les haya sido de utilidad y nos veremos prontamente.